Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos a este cuarto Congreso de Administración Hospitalaria. En este espacio vamos a tocar el tema de la investigación en hospitales y en la atención médica. Y para ello tengo al doctor Armando Rincón León. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo el grado de maestro en Ciencias de la Salud con área de concentración en enfermedades infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública. Esto en Cuernavaca, Morelos. Él cursó estudios de doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en el Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas. Realizó el seminario en enfermedades infecciosas del Weill Cornell en Salzburgo, Austria, en 2012. Comenzó su actividad laboral en la Universidad Autónoma de Chiapas como director fundador del Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres. Durante ese tiempo fue invitado a incorporarse al nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud en Tapachula, Chiapas, como epidemiólogo y posteriormente ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social, también como epidemiólogo. En el año 2013 fue nombrado como coordinador de investigación en salud de la Delegación Chiapas de IMSS y en el año 2020 como coordinador de planeación y enlace institucional. Ha contribuido a la formación de numerosos médicos, epidemiólogos, médicos familiares, maestros y doctores en ciencias en el estado de Chiapas. Realiza investigación sobre enfermedades infecciosas emergentes como dengue, Zika y chikungunya, COVID-19, tuberculosis y tuberculosis MDR, infecciones asociadas a la atención de salud, cáncer cervicouterino y BPH y enfermedades de rezago. Cuenta con publicaciones en revistas indizadas en 2020. Ha publicado y colaborado con investigadores de Chiapas, México y en los Estados Unidos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar en este espacio y compartiéndonos todo su conocimiento. Gracias, Paola. Muy buenos días a todos. Comenzamos en este momento. Antes quiero agradecer, por supuesto, tu atención, Paola, a la maestra Patricia Hernández Juan, y al doctor José Manuel Ballinas, que fueron tan amables por invitarme. Bueno, este es un tema que a mí me resulta apasionante realmente porque he considerado siempre que la medicina y las ciencias de la salud dependen totalmente y estamos sostenidos en la investigación, ¿no? Y muchas veces en las escuelas de medicina no lo vemos, ¿no? Por lo menos no le damos el impulso suficiente. Vamos a ver en esta presentación una introducción un poquito larga porque creo que es la parte más importante y medular para comprender este tema. La importancia de la investigación, qué tipos de investigación tenemos, algunos recursos electrónicos muy enfocados al IMSS, que es en donde yo estoy, pero que pueden ser de utilidad para todos. Conclusiones y al final vamos a cerrar con los temas prioritarios de investigación para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Quise comenzar con esta imagen que a mí me encanta, ¿no? Es un mural llamado Evolución y Futuro de la Medicina en México, de José Chávez Morado, que está en el Hospital de Especialidades de Dr. Bernardo Sepúlveda en el Centro Médico Nacional. Es un mural mucho más grande, ¿no? Pero esta parte, y ese que vemos aquí, es un fragmento que narra el nacimiento de la medicina institucional a la luz del escudo nacional, ¿no? Tenemos ahí a la izquierda a un médico en plena acción, está diagnosticando a su paciente, y a la derecha tenemos a el personal de salud, a una enfermera aplicando, supongo yo que será la vacuna Sabin, ¿no? Porque es una vacuna oral, ¿no? Entonces, y además, bueno, están envueltos por una serpiente, ¿no? Que tradicionalmente en medicina la serpiente es el conocimiento, ¿no? La sabiduría, y el mismo Quetzalcóatl, ¿no? Representando todo lo mexicano, ¿no? Marca muy bien este mural la investigación y el avance de la medicina. Siempre que hablamos de investigación, a mí me gusta mucho comentar, leer esta frase, ¿no? Este fragmento de la doctora Harlem Brundtland, a quien tuve el gusto de conocer ahí en el Instituto Nacional de Salud Pública, allá por el 2001, 2002, ¿no? Donde, por cierto, el doctor Emanuel Orozco fue mi maestro, así que con mucho orgullo estuvimos viendo su presentación previa y, bueno, me da mucho gusto que esté aquí en esta plática, ¿no?
La doctora Brundtland dice, ¿no? En términos históricos, el matrimonio entre la ciencia y la salud es un evento relativamente reciente. No hace mucho tiempo la superstición, magia y astrología eran las únicas armas que nuestros ancestros tenían para luchar contra las enfermedades y las epidemias que asolaban al mundo. Eran vistas como castigos divinos o como influencias desfavorables de los cuerpos celestes, ¿no? Con eso quiero decirles que si estuviéramos hace 150 años, tal vez 170 años, todo lo que estamos viviendo ahora con COVID estaríamos echándole la culpa a que Júpiter y Saturno se están juntando en el cielo, ¿no? Y ese era el conocimiento, ¿no? Estos astros eran los que estaban influyendo sobre la salud y la suerte de las personas, ¿no? Este matrimonio al que hace referencia la doctora Brundtland, ¿no? Se le debe a los creadores de la bacteriología, la epidemiología y la terapéutica moderna, como Louis Pasteur, Robert Koch, John Snow, Fleming, Ehrlich, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Y a los descubrimientos que ellos hicieron y permitieron dar forma a la medicina moderna y a las políticas de salud pública actuales. No todas buenas, pero en general son siempre un avance, ¿no? Ellos ayudaron a rescatar a nuestra civilización de las eras oscuras de lo desconocido, cuando lo desconocido tenía nombres como la plaga, el cólera, sífilis, tuberculosis, ¿no? Lepra, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy importante empezar haciendo esta distinción y, por supuesto, haciendo como introducción una reseña de las grandes mentes que cambiaron esta visión de la salud. Hace muchos, muchos años, hace 2500 años prácticamente, ¿no? Hipócrates ya lo decía, ¿no? Que el que quisiera investigar en medicina tenía que ver primero las estaciones del año, los efectos del frío, del calor, ver las aguas que utilizan los habitantes de los lugares y cómo viven, ¿no? Si beben y comen en exceso, si son indolentes o si hacen ejercicio. Eso ya lo había visto él. Sin embargo, durante toda la época de la era moderna y la Edad Media, eso se perdió por cuestiones religiosas y por dogmatismos, ¿no? Y no fue sino hasta más o menos 1800. Hay algunos destellos en 1600, ahorita lo comento, pero hasta 1800, a la primera mitad del siglo pasado, que grandes mentes transformaron completamente la idea que tenemos de la salud y de la medicina y nos han llevado a lo que hacemos hoy día en la práctica médica, ¿no? Podemos empezar con Florence Nightingale, ¿no? Una enfermera que los médicos muchas veces no valoramos lo suficiente, ¿no? Florence Nightingale es la fundadora de la enfermería moderna, de la enfermería profesional, y por supuesto ella creó el primer modelo conceptual de enfermería. Era una muy, muy buena matemática y utilizó estos conocimientos de estadística y de matemáticas a la epidemiología cuando la mandaron a la guerra de Crimea, ¿no? En 1855, ¿no? Ella fue la pionera en utilizar este tipo de gráficos, esta gráfica tan bonita que, bueno, ahora la llamamos diagrama de área polar o histograma circular o diagrama de Nightingale, ¿no? Porque pues ella lo creó, ¿no? Describe muy bien en este diagrama ella las causas de muerte en el ejército, en el frente del este, ¿no? En 1855 y 1856. Y entonces lo que vemos ahí en rojo, en rojito, ¿no? Ahí es las muertes por heridas en la guerra, ¿no? Lo que está en negro son las muertes por otras causas diversas y lo que está en un grisecito azulito son las muertes por lo que ella llama enfermedades zimóticas o transmisibles debidas a la falta de saneamiento, ¿no? Entonces ella junto con los oficiales del ejército y los hospitales que tenían de campaña comenzaron a hacer labores de saneamiento, empezaron a sacar todo lo que estaba en las letrinas y todo lo demás, y simplemente transformaron todo esto hasta erradicar prácticamente las muertes por enfermedades transmisibles. Fue un enorme logro no solo de ella, pero bueno, a ella se le debe en gran medida y sobre todo la representación. Este fue uno de los primeros bosquejos a identificar las causas reales de las enfermedades gracias a la investigación.
Otro que para mí es fantástico, ¿no? Fundamental para la medicina, es el doctor Semmelweis, ¿no? Que tuvo un fin bastante terrible, ¿no? Bastante malo, porque, pues bueno, nadie le creyó, ¿no? Vean esta gráfica tan bonita que él presentó en este artículo que se puede ver a la derecha en 1862. Ustedes pueden ver ahí dos líneas, ¿no? La línea azul y la línea rosa, ¿no? La línea azul es la muerte, el número de muertes por fiebre puerperal. La azul es en el Hospital de Maternidad de Dublín, en Irlanda, y lo que está en rosado es la Clínica de Maternidad de Viena. Ustedes pueden ver, en 1823 inició además el laboratorio de anatomía patológica. Y pueden ver inmediatamente cómo empezaron a incrementarse las muertes por fiebre puerperal, ¿no? Él, por supuesto, hipotetizó y estuvo tratando de identificar las causas hasta que se dio cuenta de que los estudiantes de medicina que atendían estos partos, cuando no estaban atendiendo un parto, estaban en el área de anatomía patológica disecando cadáveres. Entonces, cuando la enfermera les avisaba que ya venía el parto, pues ellos corrían a atender el parto, por supuesto, sin lavarse las manos, porque eso no era importante, ¿no? De hecho, en esa época era hasta un galardón de orgullo tener la ropa o la bata y las manos con sangre, ¿no? Porque eso quería decir que el médico estaba trabajando y era bueno. Eso, por supuesto, pues llevar lo que ahora sabemos son estas bacterias y todo esto de los cadáveres a las mujeres dando a luz, se convirtió en unas tasas espantosas de fiebre puerperal, ¿no? Y claro, Semmelweis se dio cuenta de esto, inmediatamente decidió hacer una prueba, y lo que hizo fue que sus estudiantes de medicina se lavaban las manos con pues una solución clorada, ¿no? Una lejía, y lo que pueden ver ustedes en 1847 es, una vez que él hizo estos lavados, como las tasas de fiebre puerperal disminuyeron a los valores basales que teníamos previamente en Viena y lo que ocurría naturalmente en Dublín. Lo triste de esto es que nadie le hizo caso, porque eso iba contra el dogma total de ese momento, en el cual el médico no podía estar equivocado ni podía estar transmitiendo enfermedades, dado que era un agente casi divino de salud, ¿no? Lo corrieron de Viena, se fue a su Hungría natal y murió unos pocos años después, un poco loco y en la pobreza absoluta, ¿no? Estuvo en unas casas de hospicio y acabó falleciendo en su casa en la ignominia total, ¿no? Entonces es una historia muy triste que hasta ahora vamos reconociendo. Hay poco que decir de Louis Pasteur, ¿no? Louis Pasteur era todo, ¿no? Era un físico, matemático, bacteriólogo, y por supuesto a él le debemos la pasteurización, que más tarde nos llevó a las esterilizaciones por autoclave. Él refutó la teoría de la generación espontánea, que era lo dominante no solamente en medicina, sino en general en las ciencias, ¿no? Y por supuesto, él fue el creador de la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, ¿no? Junto con sus colegas y ayudantes, desarrolló vacunas para el cólera aviar, para el carbunco en las ovejas, y por supuesto, de manera fantástica, pues es el creador de la vacuna para la rabia, ¿no? Que al final estuvo a fuerza, ¿no? Diría la CDC ahora, por razones de emergencia o máximo beneficio, la aplicó en un niño que había sido mordido y que pues, si él no hacía algo, el niño iba a morir por rabia, ¿no? Afortunadamente tuvo mucho éxito, ¿no? Los comités de ética ahora creo que lo habrían crucificado, pero a él le debemos mucho. Otro gran personaje es Lister, ¿no? Lister es era un cirujano inglés, ¿no? Extremadamente creativo e inteligente, que coincidió además con Pasteur en muchos momentos, ¿no? Él desarrolló, por supuesto, entre otras cosas, un método para reparar las rótulas en las rodillas, ¿no? Con alambre, que se usa hasta hoy día, ¿no? Él mejoró la técnica de mastectomía, de hecho le hizo una mastectomía a su hermana, ¿no? Y contribuyó mucho a la técnica, ¿no? Él fue el primero en utilizar estos tejidos de catgut, ¿no? Que a pesar del nombre no eran tripas de gato, ¿no? Eran tejidos intestinales de ovejas y de
becerros, ¿no? Que como eran proteicos, ¿no? Eran absorbidos al poco tiempo, ¿no? Entonces eran unas suturas muy útiles para hacer costuras o para hacer reparaciones por dentro del cuerpo sin tener que volver a abrir para quitarlas, ¿no? Él utilizó drenajes plásticos, desarrolló un torniquete aórtico, fue un tipo fantástico, ¿no? Pero por supuesto desarrolló la práctica quirúrgica de la asepsia y la antisepsia, ¿no? Entonces, él cambió radicalmente la historia de la cirugía, ¿no? En esa época, el mejor cirujano era quien podía amputar un fémur o un húmero en menos de un minuto, ¿no? Porque los pacientes se desmayaban de dolor y se desangraban, ¿no? Entonces, el que era más hábil para poder cortar toda la carnita y el hueso en menos de un minuto era el mejor cirujano, porque sangraba menos el paciente y había menos riesgo de que se infectara, pero era casi una sentencia de infección, ¿no? Gracias a estos métodos, ustedes pueden ver aquí en la parte derecha inferior un aspersor de fenol que él inventó, ¿no? Y en el diagrama, en la imagen, pueden ver cómo está ahí soplando fenol sobre el teatro quirúrgico. No fue tan útil, pero este invento en particular, pero bueno, a él le debemos tanto, ¿no? Él cambió radicalmente la cirugía, ¿no? Por supuesto, el pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? Otros dos personajes que son muy poco vistos, ¿no? El coronel John Grount, ¿no? El capitán John Grount, él estuvo antes, ¿no? En 1600 y fue un tipo muy, muy metódico, se puso a analizar cuentas de mortalidad de una manera tan exitosa que, bueno, a él lo conocemos como el fundador de la bioestadística, ¿no? Gracias a él empezamos a hacer cuentas y números y a darnos una idea de cómo impactaban los nacimientos y las muertes a las poblaciones. Y el otro personaje que a mí me gusta mucho es William Farr, ¿no? Él coincidió con John Snow, de quien les voy a hablar en un momentito más. De hecho, no estaba de acuerdo con John Snow hasta que se murió, pero fue un hombre que durante 40 años fue sumamente metódico, como buen inglés, ¿no? Y se puso a estudiar las causas de la mortalidad en minas, estuvo revisando en otros ambientes de trabajo también las causas de muerte y cómo iban ocurriendo, cómo se morían los solteros y los casados. A él debemos la primera observación de que los que estamos casados vivimos un poquito más que los solteros, cómo se distribuía el cólera, cómo iban las tasas de alfabetismo. Empezó a ver cómo era altísima la mortalidad en las cárceles. Él también notó cómo los niños que trabajaban limpiando las chimeneas en Londres, ¿no? Tenían una altísima incidencia de cáncer de escroto, ¿no? Porque en ese momento no era tan normal bañarse y asearse diario, ¿no? Entonces los niños que se metían a los tiros de las chimeneas se quedaban con el hollín, especialmente en los pliegues, en las axilas, en las ingles, ¿no? Y esto ocasionaba una alta incidencia de cáncer escrotal. Él se dio cuenta de ello, ¿no? Eso es algo que ahora nos suena muy natural, ¿no? Digo, pues bueno, sí se dieron cuenta, pero el hecho es que en ese momento las enfermedades eran debidas a los astros y a los miasmas y a los brujos y todo lo demás, ¿no? Entonces, realmente es muy relevante lo que hicieron ellos, ¿no? Uno de los más grandes para mí es John Snow, ¿no? Cuando a mis alumnos residentes, ¿no? Todos entre los 18, de medicina y 24, 25 años, les cuento de Jon Snow, siempre me acaban hablando de los dragones y de Game of Thrones, ¿no? Pero es otro Jon Snow, ¿no? Es el original, ¿no? Hay varias publicaciones que han considerado a Jon Snow como el más grande doctor de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, independientemente de su trabajo como epidemiólogo y como descubridor de la causa del cólera, él era un médico ya famoso, ¿no? Él hizo muchas cosas, contribuyó a las terapias intensivas, desarrolló métodos para la anestesia, ¿no? Desarrolló varias drogas, incluso el cloroformo para anestesiar a los pacientes. Y bueno, era tan famoso que él anestesió a la reina Victoria, ¿no? Con cloroformo, por cierto, ¿no? Ahora no sé qué opinaría la realeza de que los anestesiaran con cloroformo durante sus partos, ¿no? Pero en ese momento era algo nuevo y disminuía el dolor, ¿no?
Su mayor logro, creo, o por lo que lo conocemos hasta ahora, es lo que hizo durante el brote epidémico de cólera en 1854. En el Soho, ¿no? En Londres, hubo un brote espantoso de cólera, hubo miles de muertos, y nadie atinaba a saber por qué, porque en ese momento se pensaba que el cólera era transmitido por los miasmas, ¿no? Que son estas, pues no sé, estas emanaciones ahí en el aire, ¿no? John Snow había tenido la oportunidad cuando estudió medicina, cuando se formó como médico, él era estudiante de un boticario, y este boticario lo mandó a las minas, ¿no? Ahí por 1830, 1840, por un brote de cólera, y se dio cuenta de que los mineros tenían ahí un brote de cólera terrible porque se metían a la mina durante todo el día, y por supuesto, pues ahí comían, ¿no? Salían ya en la tarde, noche, pero también ahí defecaban y tenían pues todas las actividades que uno tiene a lo largo del día. Y luego, por supuesto, no se lavaban las manos y comían y bebían. Y él empezó a hipotetizar que la causa del cólera no eran los miasmas, sino que era de transmisión por vía digestiva. Cuando empezó el brote en 1854, él metódicamente agarró un mapa y se fue casa por casa a preguntar quiénes habían muerto y qué hacía cada una de las personas que había muerto. Y eso fue fantástico porque él encontró que todos los casos estaban agrupados alrededor de una bomba de agua, ¿no? Una manivela, una bomba de manivela donde la gente de la colonia tomaba agua. No solo eso, ¿no? Hubo gente que murió en otras colonias y él fue hasta allá a preguntarles. Hay un caso de una señora, una viejita ya mayor y su nieto que fallecieron. Cuando preguntó de qué agua bebían, resultó que esta señora había vivido en esta calle Broadwick, ¿no? Durante muchos años, y especialmente le gustaba el agua que salía de esa bomba. Entonces todos los días mandaba a sus criados a que recogieran agua de esa bomba para llevársela hasta su nueva casa. Entonces, por supuesto, pues se contaminaron con ese pozo que tenía una fractura y estaba recibiendo aguas negras, y pudo identificar esa causa, ¿no? Gracias a su influencia, nadie le creía, pero gracias a la importancia que tenía, digo, claro, era el médico que anestesió a la reina Victoria, ¿no? No era cualquier médico, ¿no? Logró que se removiera la manivela de esta bomba. Entonces la gente no tuvo más remedio que ir a las otras bombas que estaban cerca por su agua, y con eso se acabó el brote, ¿no? El brote ya estaba disminuyendo porque pues, cuando había estos brotes de plaga o de cólera, la gente huía, ¿no? Entonces, en realidad ya estaba disminuyendo. Tanto que ya empezaba el segundo brote, ¿no? Algo que estamos ahora muy habituados con lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Cuando se removió la manivela, se quitó totalmente este problema, ¿no? Además hizo un análisis y supo exactamente cuál era la compañía que distribuía agua que estaba causando esto. Por supuesto, no le creyeron, ¿no? Él falleció muy poquitos años después, y hasta 5 años después, este mismo doctor William Farr, ¿no?, acabó dándole la razón. Cuando vivía Jon Snow, simplemente no le dio la razón, se le opuso, ¿no? Entonces, bueno, todos estos grandes personajes, a lo que quiero llegar con esta larga introducción al tema, es que nos ayudaron a mover los paradigmas, ¿no? Antes de 1800, todo eran astros y cuerpos celestes y maldiciones, ¿no? Y miasmas, ¿no? En esta época de 1800 a 1850, que a mí me gusta incluso llamar así como el renacimiento de la ciencia y de la medicina, ¿no?, empezaron estos grandes personajes de los que acabo de hablar a cambiar este concepto. Gracias a ellos cambiamos ese paradigma y llegamos a la teoría sanitaria, ¿no? Gracias a Pasteur empezamos con la idea de las enfermedades infecciosas, y empezó esta teoría unicausal, ¿no? De que si había un enfermo por tuberculosis, pues tenía que estar ahí el bacilo tuberculoso, ¿no? Fue una época de gran desarrollo para todas las pruebas de laboratorio, todas las pruebas diagnósticas. Se empezaron a experimentar mecanismos de transmisión y se desarrollaron, gracias a eso, vacunas y antibióticos. Y todo esto condujo a que tuviésemos una esperanza de vida más larga, ¿no? Toda la gente se moría, bueno, la mayoría de la gente se moría
entre los 35 y los 45 años, ¿no? Y una vez que empezamos a hacer cirugías limpias, ¿no? A identificar unas pocas vacunas y a identificar además las posibilidades que teníamos de evitar la infección, la gente empezó a vivir más. Y cuando empezó a vivir más, empezó a tener enfermedades que no conocíamos antes o eran muy raras, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Y entonces, gracias a estos pioneros, empezamos a cambiar el paradigma hacia las enfermedades crónicas y degenerativas y a empezar a darnos cuenta de que existían factores de riesgo, exposiciones individuales, el que fumaba empezaba a desarrollar cánceres y enfermedades crónicas como el EPOC, ¿no? Y eso obligó al desarrollo de estudios de investigación, y estudios de investigación mucho más formales, a hacer una ciencia de ello, una metodología, a desarrollar distintas formas, hacer estudios con los enfermos y controles, que ahora llamamos como casos y controles, estudios simplemente para ver cómo estaba la situación, que ahora llamamos estudios transversales, ¿no? O de prevalencia, o estudios de seguimiento a largo plazo, ¿no? Como las cohortes de Framingham, ¿no? Tan bellos diseños, ¿no? Que son unos estudios a los que llamamos estudios de cohorte longitudinales. Y claro, además empezamos a hacer ensayos y gracias a eso tenemos ahora estas pruebas maravillosas a las que me voy a referir en un momento más. Tanto así que ya por el nuevo siglo, por el inicio de este siglo, ya empezamos a hablar más allá de la ecoepidemiología. Todo, ¿no? Ya no solamente es un germen o ya no solamente es mi exposición individual, ¿no? Tiene que ver, claro, tiene que ver incluso mi genética y la exposición molecular que yo tengo, pero también tiene que ver el área ecológica, el nicho ecológico donde vivo, la región del planeta en la que vivo, la temperatura, incluso la salud del planeta, que creo que, bueno, vamos a sufrirla mucho dentro de poco, ¿no? Espero que a quienes nos sigan no les toque demasiado feo, ¿no? Quería terminar esta parte de la introducción con esta reflexión de Karl Popper, porque creo que eso resume todo lo que quise explicar hasta ahora, ¿no? La idea de que uno puede empezar algo de la nada, libre del pasado o sin deuda alguna a otros, no podría estar más equivocado. Nosotros asumimos cuando estudiamos medicina muy contentos queriendo ser neurocirujanos o cirujanos cardiotorácicos y estar abriendo a una persona y corrigiendo las causas de la enfermedad. Realmente no pensamos que todo eso lo hacemos porque mucha gente antes, muchos genios antes, nos hicieron favor de estudiar y de enseñarnos esos métodos. Quiero pasar ahora a comentar la importancia de la investigación. La investigación es la base de la medicina, ¿no? Y claro, uno de los aportes que todos como trabajadores de la salud, no solo los médicos, todos, estomatólogos, enfermeros, nutriólogos, todo el que se dedica a la investigación, a la atención en salud, tiene el deber de aportar a nuestra disciplina, ¿no? Porque muchos aportaron antes y gracias a ellos es que hacemos lo que hacemos ahora. Todo el mundo ha escuchado esta idea de la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia no es nada más que la medicina basada en la investigación. Y eso hace que no solo tengamos que investigar, tenemos que entender ese lenguaje para poder finalmente saber qué nos están diciendo, ¿no? Saber comunicar los resultados de nuestra investigación. Está demostrado que el desarrollo económico de los países depende de la investigación y de la educación, ¿no? Se considera, se ha publicado varios estudios, Rosman lo publicó en 2003, que la mitad del desarrollo de los Estados Unidos después, en la época de la posguerra, después de 1946, se debe a la investigación y al desarrollo. Gracias a la investigación, casi todos los ejemplos que les pongo son sobre COVID porque es el tema actual, ¿no? Gracias a la investigación sabemos que cuánto dura la respuesta humoral en COVID, ¿no? Y cómo vamos a aplicarla para la famosísima inmunidad de rebaño a la que no podemos confiar, pero también para la inmunidad que vamos a lograr gracias a las vacunas. Es gracias a la investigación. De otra manera, simplemente estaríamos viendo las muertes sin poder hacer mucho. La investigación es decisiva para aumentar nuestra calidad de vida. En
todos los aspectos. Por supuesto, desde el ámbito sanitario, que es lo que nos ocupa, pero también hasta el medio ambiente, lo que comemos y, por supuesto, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Este congreso que tenemos tantas personas, cada quien en su propio espacio, ¿no? Eso es gracias a la investigación. Por supuesto, gracias a la investigación y a quienes la hacen, ¿no? Tenemos esta rapidísima respuesta. El COVID es el mejor ejemplo, pero no es el único, ¿no? Tenemos lo que ha pasado con el VIH-Sida, con la enfermedad de los priones, ¿no? El Creutzfeldt-Jakob, lo que pasó con la influenza en 2009, todo lo que estamos viendo en tuberculosis, que es un problema muy, muy serio de salud. Lo que pasó en su momento con el SARS y el MERS, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Lo que pasó con ébola hace 2 años, ¿no? Adicionalmente, claro, la investigación nos da varias ventajas o muchas ventajas a quienes la hacemos en el ámbito hospitalario y en el ámbito clínico en el primer nivel. Primero, alguien que investiga tiene un conocimiento más fresco y más actual. Eso se traduce de forma directa en una mejora de la práctica asistencial. Muchos tuvimos maestros o padres que eran médicos y si no se mantenían al día, pues acababan siendo esos médicos viejitos que seguían dando terapéuticas que hoy día ya no son útiles porque tenemos resistencias bacterianas, tenemos drogas y moléculas mucho más efectivas. Y tenemos a muchos médicos que no se actualizan y siguen prescribiendo cosas que son menos buenas, ¿no? Un médico que hace investigación o que la lee mejora su práctica, ¿no? Es un estímulo profesional, nos da mucho caché ser investigadores, nos gusta mucho pensarnos como investigadores y por supuesto puede traducirse en una fuente adicional de financiación. Comentaba el doctor Orozco hace un momento de la economía, ¿no? En estos momentos no es muy bueno, estamos teniendo problemas para el financiamiento con las becas de CONACYT, pero esperamos que eso se corrija, ¿no? Y por supuesto mejora la imagen institucional, ¿no? Es muy, muy claro que una institución que desarrolla investigación es una institución que tiene más reconocimiento y más prestigio, ¿no? Quiero enseñarles esta página, a mí me gusta, es la que más me gusta para enterarme de cómo va el COVID, ¿no? Y de más de 1,5 millones de muertes en todo el planeta. Esta la creó Johns Hopkins, y la publicaron en un artículo en el Lancet, y es, según yo, la imagen más en tiempo real de la pandemia. Todo esto es investigación, y es investigación muy, muy enfocada al problema actual que nos está asolando en todo el planeta. Quiero hablar también, esta página a mí me gusta mucho, el PubMed, ¿no? Yo creo que todos hemos acudido a ella buscando artículos. Cuando ponen ustedes el término COVID-19, pueden ver ahí que toda la investigación, 80,641 artículos, han sido publicados este año, en 2020, ¿no? Eso es algo fantástico, ¿no? No sé, al siguiente año van a ser cientos, quizá millones de artículos, pero así se desarrolla la investigación y es un gran ejemplo de lo que tenemos hasta ahorita. ¿Qué es lo malo? Lo malo en nuestro país es que generalmente no tenemos el apoyo que deberíamos de tener, ¿no? Estamos trabajando muy duro para eso, pero lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva que presenta la OCDE este año, ¿no? Es qué porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país es destinado a investigación y desarrollo. Y como pueden ver, pues México no se ha distinguido por ello nunca en su historia, ¿no? Pero pues ahorita no estamos cambiándolo, es algo que tenemos que cambiar urgentemente, ¿no? México ha destinado más o menos el 0.2 de su Producto Interno Bruto, mientras que el promedio para la OCDE es arriba de 2%, y los países que más dedican a la investigación, como Israel, están pegándole al 5% de su Producto Interno Bruto, que además es un producto mayor al de México. Entonces, ustedes pueden ver por qué algunos países tienen tan buenas condiciones de vida. O sea, no es simplemente porque merezcan más o tengan menos corrupción, que sí, claro, ¿no? Tiene mucho que ver, pero un país que no dedica
recursos a la investigación y al desarrollo es un país condenado al subdesarrollo, ¿no? Eso es algo que tenemos que cambiar. Bueno, vamos a hablar brevemente de los tipos de investigación, ¿no? Simplemente, hay muchas formas de categorizarla, pero para fines de esta presentación quiero decirles la distinción entre la investigación básica, la clínica y la de transferencia. La investigación básica, a la que muchos ninguneamos, ¿no? En general, como médicos clínicos u hospitalarios, ha sido fundamental para el progreso de la ciencia y del ser humano, ¿no? La investigación básica nos dice qué y cómo funcionan las cosas, para qué, por qué. El ejemplo que les pongo aquí, ¿no? De los mecanismos de transporte intraflagelar, pues bueno, el que alguien se haya puesto a estudiar, ¿no? Cómo funcionaba en unas algas, ¿no? Cómo se mueven los cilios en unas algas, parecía que no tenía ningún impacto en la salud o en la clínica o en un hospital, ¿no? Y muy pocos años después se reconoció la importancia de reconocer cuáles péptidos estaban mal cuando no funcionaban los cilios para identificar cómo estaba funcionando o a qué se debía y cómo cambiar la enfermedad renal poliquística, ¿no? Porque no funcionaban estos cilios en los enfermos renales. Entonces, toda la investigación básica se ha traducido tarde o temprano en aplicaciones prácticas y muy útiles, ¿no? Por supuesto, las tomografías axiales son debidas a estos renders que hacen de las imágenes que cuando se hicieron no tenían para nada una idea de hacerlas un instrumento de diagnóstico médico, ¿no? Lo que le pasó al mismo Fleming, ¿no? A Alexander Fleming con la penicilina, ¿no? Él viajó a Francia y dejó sus cajitas de Petri simplemente cuando se fue el fin de semana y cuando regresó estaban contaminadas por hongos, ¿no? Pero había unos hongos, hay unos tales penicillium que habían inhibido el crecimiento de los streptococos, ¿no? Y simplemente así surgió la penicilina, ¿no? Por un hallazgo, ¿no? Por investigación básica, ¿no? Es muy importante para la ciencia. La investigación clínica para nosotros médicos y trabajadores de la salud tiene aplicaciones más prácticas, ¿no? Por supuesto, los ensayos clínicos, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, lo que ven a la derecha es el ensayo Solidaridad Interino, ¿no? de la OMS, ¿no? Sobre COVID-19, ¿no? Que ahí pueden ver en el cuadro de arriba a la izquierda el remdesivir contra los controles, no hay ningún impacto en la muerte, ¿no? En las muertes hospitalarias, ¿no? La hidroxicloroquina igualmente, ¿no? Se murieron un poquito menos los controles, aunque sin impacto estadístico, ¿no? El lopinavir contra los controles igualmente, ¿no? Hay un efecto muy poquito. Y los interferones igualmente, ¿no? Fallecieron más los que tenían interferón que los controles. Pues eso es lo que hace la investigación clínica, ¿no? La investigación que hacemos en hospitales y la investigación que hacemos en el primer nivel, ¿no? Todos los ensayos de epidemiología, todas las vacunas que se están desarrollando se hacen a través de investigación clínica, ¿no? Y se están haciendo en hospitales, ¿no? Y, por supuesto, la investigación translacional es simplemente el puente que existe entre la investigación básica y la investigación clínica. Ustedes pueden ver ahí en estas imágenes, es una serie de fotos de la misma imagen, ¿no? Con distintos filtros. Son unos alvéolos pulmonares. En la primera imagen ustedes pueden ver ahí en medio rojito una parte del complemento que se llama C4D, cómo está el complemento ya amontonándose alrededor del alvéolo. También se puede ver en verde en la imagen B. Y en la imagen C no se distinguen muy bien, pero pueden ver ahí unos puntitos rojitos, rosaditos, que son las proteínas de la espiga del coronavirus, ¿no? Entonces, están demostrando con esta investigación cómo se juntan el COVID, el coronavirus, el SARS-CoV-2 con el complemento para crear esta trombosis y daño en los alvéolos pulmonares, ¿no? Esta es la investigación translacional, ¿no? Es exactamente eso. Quiero cerrar, me faltan muy poquitas diapositivas, creo que vamos a tener tiempo todavía de unas poquitas preguntas o comentarios con los recursos que tenemos para la investigación en salud. Es muy importante siempre contar con comités
con comités de investigación que revisen la calidad técnica de los proyectos y comités de ética en investigación que revisen que no repitamos errores como lo que pasó en Tuskegee o lo que ha pasado con tantos fármacos y tantas intervenciones que se han hecho que han sido realmente violaciones terribles a los derechos de las personas. Hay muchos recursos ahora, por ejemplo, pongo este gestor de referencias, no es un comercial, es simplemente que para el IMSS es gratuito, ¿no? El EndNote, que nos permite manejar la parte más terrible de la investigación, que es el manejo de las bibliografías, ¿no? De una manera muy buena. El IMSS maneja toda su investigación a través de una página electrónica. Quien quiere hacer una investigación la sube, la revisan comités, la revisan pares y se regresa hasta que está aprobada por los comités de ética. Y claro, ¿no? Hay muchas sesiones muchas formas de hacer investigación y estudiar sobre la investigación como los cursos de buenas prácticas clínicas y de ética. Es muy importante que los trabajadores de la salud lo hagamos. Para concluir, simplemente son aseveraciones con las que ustedes pueden o no estar de acuerdo, pero es lo que yo creo respecto a la investigación hospitalaria. La práctica médica está basada 100% en la investigación. Las técnicas modernas de imagen, las tomografías, las resonancias, los ultrasonidos, las PCRs, las ELISAs, ¿no? Todas las vacunas están desarrolladas gracias a la investigación en hospitales y en laboratorios en todo el mundo. Todos los médicos estamos sostenidos sobre los hombros de grandes investigadores que se atrevieron a desafiar esos paradigmas en su momento y que cambiaron la visión del mundo y el futuro del mundo, ¿no? Y ahora tenemos nuevos paradigmas que tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Tenemos esa obligación profesional, ética, moral, de desarrollar investigación, someterla a que nuestros pares la revisen y, por supuesto, publicarla. Si no la publicamos, no la ve nadie. Contribuir al desarrollo de la ciencia y de la humanidad. Se lo debemos no solamente a nuestros hijos, se lo debemos a Pasteur, se lo debemos a Semmelweis, ¿no? que falleció de esa forma, al Pasteur que se atrevió a vacunar a un niño, aunque solo había probado su vacuna en perros, ¿no? Y gracias a eso salvó la vida de ese niño, ¿no? Se la debemos a tanta gente, ¿no? Es indispensable que mejoremos la formación de los médicos en metodología de la investigación, porque nos forman sin saberlo, ¿no? Yo vine a enterarme realmente de qué y cómo durante la maestría. Gracias a todos mis maestros pude entender de qué se trataba la estadística y cómo se hacía. México y especialmente Chiapas tienen que invertir mucho más de lo que se ha hecho hasta este momento en la investigación y el desarrollo para mejorar, para crecer y para generar riqueza. En cada hospital del estado tiene que haber un comité de investigación y un comité de ética. En todo Chiapas solamente hay un comité local de investigación y un comité de ética que están registrados ante COFEPRIS y ante Conbioética, en la unidad de medicina familiar número 13 del IMSS. En ninguna otra parte, ni en el CRAE tenemos comités registrados. Yo soy parte de los CRAE, no crean que es una crítica. En ningún hospital de los grandes hospitales que tenemos comités más que este único en la unidad de medicina familiar 13 en Tuxtla. En las escuelas de medicina nos están formando como técnicos, somos técnicos de la salud, ¿no? Solamente somos operarios ciegos de una técnica que seguramente alguien más va a cambiar en unos años, ¿no? Y nosotros nos vamos a quedar como un técnico que solo aprendió a hacer las cosas de una forma porque no estamos creando conocimiento. Hemos sido incapaces de enseñar esto, ¿no? Y tenemos que mostrar la capacidad de evaluar críticamente la producción científica y, por supuesto, generar conocimiento. Es nuestro deber cambiar esta situación. La última diapositiva que les presento son los temas de investigación que son prioritarios para el IMSS, pero en general para todo el país, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, todos los temas de traumatología, neoplasias de los órganos de los sentidos, las enfermedades digestivas, las enfermedades respiratorias crónicas, la salud reproductiva y las condiciones congénitas y neonatales, los desórdenes mentales, las neurológicas y, claro, las enfermedades infecciosas con comportamiento epidémico. Tenemos la muestra hoy día con COVID, pero no solo, ¿no? Tenemos a la tuberculosis creciendo y al Zika y al dengue, ¿no? No son importantes porque sean vistosas, son importantes porque son la principal causa de enfermedad
y muerte en México. Son lo que más cuesta en vidas, en horas médico, en horas de las personas y, por supuesto, en recursos económicos. Entonces, deberíamos de enfocarnos en esto y hacerlo realmente, cambiar nuestros paradigmas para poder, y especialmente en los hospitales, ¿no?, para poder contribuir a nuestra ciencia. Termino con eso y muchas gracias.